Un apodo que ya de por sí encierra una historia, ¿no te parece? Provenía de su tartamudez, una peculiaridad que lo marcaría de por vida. Exacto, Lorenzo Castro el Tarta, un hombre que se grabó a fuego en los anales del crimen sevillano. Hoy vamos a intentar desentrañar su historia a través de un artículo de Wikipedia que encontramos sobre él, y la verdad es que lo que hemos leído nos ha dejado con más preguntas que respuestas. Lo que más me intriga es que, según los archivos policiales, a menudo se confundía a Lorenzo con su hermano Francisco apodado El Corona. Imagina el lío que eso Ya. podría haber causado en una investigación. Un auténtico rompecabezas. Pero centrémonos en Lorenzo y el crimen que lo catapultó a la infamia, el crimen de las estanqueras. Dos hermanas Encarnación y Matilde Silva Montero fueron brutalmente asesinadas en 1952 durante un robo en su estanco. Un estanco, para que nuestros oyentes lo entiendan, es una tienda donde se venden tabaco y sellos, un negocio familiar muy común en aquella época. Claro, y este suceso conmocionó a la Sevilla de la posguerra. El crimen fue tan salvaje que la ciudad entera pedía justicia a gritos. La policía no tardó en detener a 3 hombres, Juan Vázquez Pérez, Antonio Pérez Gómez y, cómo no, nuestro protagonista Lorenzo Castro el Tarta. Y aquí es donde la historia se vuelve turbia. La Wikipedia menciona que Lorenzo fue detenido tras una delación, alguien lo señaló a la policía. ¿Quién lo traicionó y por qué? ¿Qué sabía esa persona? Es una pregunta clave, y el juicio posterior tampoco ayudó a despejar las dudas. Se presentaron varios abogados de renombre para defender a los acusados, pero me llamó la atención uno en particular, Manuel Rojo Cabrera, el abogado de Juan Vázquez Pérez. Así, Rojo Cabrera no se quedó tranquilo con el veredicto. De hecho, años más tarde publicó un libro sobre el juicio donde expresaba serias dudas sobre la investigación policial. Incluso insinuó que el crimen podría estar relacionado con el tráfico de hachís. Achis, esto nos lleva a un territorio totalmente diferente. Estaba Sevilla en esa época involucrada en ese tipo de negocios. Bueno, no era un secreto que el contrabando y los bajos fondos campaban a sus anchas en la Sevilla de la posguerra. Y Rojo Cabrera parecía convencido de que el móvil del crimen se encontraba en ese submundo. Es una teoría fascinante y desde luego añade otra capa de misterio al caso. Pero a pesar de las dudas del abogado, el tribunal condenó a los 3 hombres a muerte en 1954. Una sentencia que el Tribunal Supremo confirmó en 1955. Un año más tarde, Lorenzo Castro el Tarta, junto a Juan Vázquez Pérez y Antonio Pérez Gómez, fueron ejecutados por garrote vil en la prisión de Sevilla. Garrote vil. Un método de ejecución tan brutal que te deja helado solo de pensarlo. Imagínate el peso que debía sentir el verdugo Bernardo Sánchez Bascuñana al ejecutar la sentencia. Un final terrible, pero una historia llena de sombras. Pero aún hay más. Resulta que el escritor Esteban Navarro se sintió tan intrigado por este caso, por la vida de Lorenzo Castro y por el crimen de las estanqueras, que decidió escribir una novela sobre ello. Verdugos, así se llama la novela. Y parece que en ella Navarro profundiza en los entresijos de este caso, explorando la vida de Lorenzo, sus motivaciones y las posibles conexiones con el mundo del Lampa sevillano. Es como si la ficción nos ofreciera una nueva oportunidad de analizar la realidad, ¿verdad? Quizás la novela de Navarro nos ayude a arrojar luz sobre este caso y a comprender mejor quién era realmente Lorenzo Castro el Tarta. Yo creo que sí. La literatura a veces nos permite llegar a donde la historia no puede. Y en este caso la novela de Navarro nos brinda la posibilidad de explorar una versión alternativa, de cuestionar la versión oficial y adentrarnos en las mentes de los personajes. Exacto. Y antes de sumergirnos en verdugos, repasemos los puntos clave de lo que sabemos hasta ahora. Me parece una excelente idea. Empecemos por el principio. ¿Quién era Lorenzo Castro? ¿Qué lo llevó a convertirse en el Tarta? Lorenzo Castro el Tarta era un producto de su época. La Sevilla de la posguerra era un lugar difícil marcado por la pobreza y la escasez. No me sorprendería que un joven con dificultades para hablar como Lorenzo encontrara en la calle una vía de escape, un sentido de pertenencia que la sociedad le negaba. Es una idea interesante. La Wikipedia no entra en detalles sobre su infancia, pero sí menciona que en los archivos policiales se le confundía a menudo con su hermano Francisco el Corona. Eso nos da una pista de que quizás ambos se movían en ambientes turbios. Claro, un entorno familiar complicado, la necesidad de sobrevivir en una época convulsa. Todo eso pudo contribuir a que Lorenzo se viera envuelto en el mundo del hampa sevillana. Y entonces en 1952 ocurre el terrible crimen de las estanqueras. 2 hermanas asesinadas brutalmente durante un robo en su pequeño negocio. Es difícil imaginar el miedo que se apoderó de la ciudad. Un miedo que la rápida detención de Lorenzo Juan Vázquez Pérez y Antonio Pérez Gómez no logró disipar del todo. La gente se preguntaba si realmente habían atrapado a los culpables, si la justicia se haría de verdad. Y es que había muchas dudas, ¿verdad? Empezando por la falta de pruebas contundentes que conectaran a los acusados con el crimen. Y luego está el testimonio de ese informante, la persona que delató a Lorenzo. ¿Qué motivaciones ocultas podría tener? Exacto. Y no olvidemos las sospechas del abogado defensor Manuel Rojo Cabrera. Su libro sobre el juicio es casi una denuncia pública de las irregularidades en la investigación policial. Para él había demasiadas preguntas sin respuesta, demasiadas pistas que no se siguieron.
Sobre todo, la posible conexión con el tráfico de hachís. ¿Crees que la policía ignoró esa línea de investigación a propósito? ¿O es que realmente no había nada que conectar el crimen con el narcotráfico? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que en aquella época la policía no era precisamente conocida por su transparencia. Y la corrupción, por desgracia, era una lacra que se extendía por todos los estratos de la sociedad. Entonces, podría ser que Lorenzo Castro el Tarta fuera un chivo expiatorio, un delincuente de poca monta utilizado para cerrar un caso rápidamente y apaciguar a la opinión pública. Es una posibilidad que no podemos descartar, y aquí es donde la novela de Esteban Navarro Verdugos entra en juego. A través de la ficción, Navarro nos ofrece una nueva perspectiva del caso, nos permite explorar los rincones oscuros de la Sevilla de la época y adentrarnos en la mente de los personajes. Me intriga saber qué versión nos ofrece Navarro. ¿Refuerza la teoría de la conspiración o nos presenta a un Lorenzo Castro culpable? Bueno, no quiero desvelar demasiado, pero digamos que Verdugos es una obra que te mantiene en vilo hasta la última página. Navarro recrea la atmósfera opresiva de la época, la tensión del juicio, la incertidumbre que rodeaba el caso. Y a través de la figura de Lorenzo Castro el Tarta, nos obliga a reflexionar sobre la culpabilidad, la inocencia y los límites de la justicia. Suena apasionante. Estoy deseando sumergirme en la novela y descubrir qué secretos esconde. Pero antes de hacerlo, me gustaría repasar algunos detalles del juicio. ¿Qué sabemos de los otros dos acusados, Juan Vázquez Pérez y Antonio Pérez Gómez? La información sobre ellos es bastante escasa. La Wikipedia apenas los menciona y el foco principal siempre ha estado en Lorenzo Castro. Pero en Verdugos, Navarro les da más protagonismo explorando sus vidas y sus posibles conexiones con el crimen. Es como si la novela nos ayudara a completar las piezas que faltan en el puzzle, ¿verdad? Exacto. La historia oficial a menudo se queda en la superficie, pero la ficción nos permite ir más allá a explorar las motivaciones, las emociones, las contradicciones que se esconden detrás de los hechos. Y en este caso las contradicciones son muchas. La falta de pruebas, las sospechas sobre la investigación policial, la posible conexión con el narcotráfico. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿se hizo realmente justicia con Lorenzo Castro el Tarta? Esa es la pregunta que resuena a lo largo de toda la novela, y creo que cada lector deberá responderla por sí mismo, tras analizar las pruebas, las dudas y los testimonios que Navarro pone sobre la mesa. Entonces nos adentramos ya en Verdugos. Tengo la sensación de que este viaje literario nos va a revelar muchas sorpresas. Verdugos nos transporta a una Sevilla oscura y laberíntica, donde las calles estrechas esconden secretos tan profundos como las miradas de sus habitantes, y allí en medio de ese ambiente cargado de misterio encontramos a Lorenzo Castro el Tarta, un personaje que cobra vida en las páginas de la novela. Navarro lo retrata como un hombre de carne y hueso con sus virtudes y sus defectos, sus miedos y sus ambiciones. No es solo un hombre en un archivo policial, sino una persona atrapada en una red de circunstancias que lo empujan hacia un destino trágico. Me ha sorprendido la complejidad del personaje. Por un lado vemos al Tarta como un líder nato, un hombre con carisma que se gana la lealtad de quienes lo rodean, incluso en el oscuro mundo de Lampa sevillana. Exacto. Pero al mismo tiempo, Navarro nos muestra su lado vulnerable, su lucha interna por escapar de una vida que parece predestinada. Lorenzo anhela una vida mejor, sueña con un futuro lejos de la delincuencia, pero las circunstancias siempre parecen jugar en su contra. Y en medio de esa lucha personal surge el crimen de las estanqueras. La novela nos hace cuestionarnos si realmente fue él el autor material del crimen, o si, como sospechaba el abogado defensor, fue víctima de una conspiración. Navarro juega con la ambigüedad, nos presenta diferentes versiones de los hechos, nos deja entrever las motivaciones ocultas de los personajes, y a medida que avanzamos en la lectura, las dudas se multiplican. ¿Fue Lorenzo un asesino despiadado o un peón sacrificado para proteger a los verdaderos culpables? La sombra del tráfico de hachís se cierne sobre toda la historia. En la novela, Navarro explora a fondo esa línea de investigación, presentando un submundo criminal donde las lealtades son frágiles y las tradiciones moneda corriente. Y en ese mundo, Lorenzo Castro el Tarta se convierte en una pieza más de un juego peligroso. Un juego donde las reglas están escritas con sangre y donde la justicia a menudo se tuerce para favorecer a los poderosos. Al terminar de leer Verdugos, la sensación que me queda es de inquietud, de misterio sin resolver Navarro. No nos da respuestas definitivas, pero nos invita a reflexionar sobre la complejidad del caso, sobre las diferentes versiones de la verdad, sobre la fragilidad de la justicia. Y eso es lo que hace que esta novela sea tan fascinante. Nos obliga a convertirnos en detectives, a analizar las pistas, a cuestionar los testimonios, a formular nuestras propias conclusiones. ¿Fue Lorenzo Castro el Tarta culpable o inocente? Quizás nunca lo sepamos con certeza, pero lo importante es que la historia nos invita a seguir buscando la verdad, a no conformarnos con la versión oficial. Este viaje a las profundidades del crimen de las estanqueras nos ha llevado por caminos inesperados.
Hemos explorado la Sevilla de la posguerra, hemos analizado los detalles del caso, nos hemos adentrado en la mente de los personajes a través de la novela de Esteban Navarro, y aunque las respuestas definitivas se nos escapan, hemos aprendido que la verdad a menudo se esconde en los lugares más oscuros en las sombras de la historia. Los invitamos a seguir explorando este caso, a leer Verdugos, a sacar sus propias conclusiones. Hasta la próxima.